Efectivamente, Morena pues ha ido creciendo la popularidad del presidente, de todas las reformas importantes que se han hecho en México en estos últimos 5 años, ya casi 6, estamos en el 6.º año de gobierno, y la perspectiva se ve que Morena va a volver a ganar con la candidata. Está con nosotros Napoleón Gómez, él es senador de Morena. Morena es el partido que gobierna hoy México con Andrés Manuel López Obrador AMLO a la cabeza y que según todas las encuestas va a volver a ganar las elecciones, ¿no? Bienvenido, senador. Muchas gracias, muy amable, gracias y los saludo amablemente y a todo su auditorio también. Efectivamente, Morena pues ha ido creciendo la popularidad del presidente, de todas las reformas importantes que se han hecho en México en estos últimos 5 años, ya casi 6, estamos en el 6.º año de gobierno, y la perspectiva se ve que Morena va a volver a ganar con la candidata. ¿Cuál es el porcentaje de popularidad de Andrés Manuel López Obrador hoy en México? Que tiene cerca de un 60%, 59-60%. ¿De aprobación? De aprobación en el último año de su gobierno, que es algo verdaderamente impresionante, porque ya van los presidentes normalmente de muchos países en declive al final, y él todavía conserva casi un 60% de la popularidad. Entonces esto ayuda mucho para que las personas, los miembros de Morena y el pueblo en general, pues estén muy inclinados a votar a favor de Morena. De hecho, en las encuestas ahora, en donde se ve la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, ya candidata a partir de este domingo, entonces candidata formal, pues va por lo menos un 20% arriba de cualquier competidor. De cualquier competidor. Ahora, para que la gente entienda, porque las relaciones han sido bien complicadas entre nuestros países últimamente, pero yo quisiera, antes de entrar a esos temas espinosos, tratar de entender qué es Morena. Yo me acuerdo de haber ido una vez a México y ver a Andrés Manuel López Obrador acampando, sí, claro, reclamando porque le habían robado las elecciones. Claro. Y ha sido persistente candidato hasta que finalmente ganó las elecciones. Claro. Y produjo un cambio significativo en lo que ha sido tradicionalmente la conducción política en México. Pero, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué cosa es Morena? ¿Qué cosa es esto que encabeza Andrés Manuel López Obrador? Claro. El nombre mismo es Movimiento de Regeneración Nacional. Surge como un movimiento de protesta en contra del control y el dominio que tenía el partido, sobre todo el PRI, durante más de 70 años, y anteriormente, durante 12 años, el partido de la derecha, el PAN. Entonces surge como un movimiento, no como un partido político. De hecho, como partido político se convirtió apenas al principio del gobierno de López Obrador. Entonces es un movimiento de protesta generalizado en contra de la desigualdad, de la corrupción, de todos los temas que tenían sometido a México prácticamente y al pueblo de México. Y esto es algo que vino a cambiar radicalmente y abrir la posibilidad de una mayor democracia, una mayor transparencia, una mayor participación de la gente y el pueblo, y por eso comenzó a surgir y a generalizarse mucho el apoyo a Morena, porque ya la verdad la gente estaba cansada del dominio de estos partidos. Ahora, pero si uno pudiera tratar de ubicar ideológicamente en lo que han sido los parámetros tradicionales en América Latina, está más tirado para la izquierda que para la derecha, pero políticamente podríamos decirlo, pero en términos de materia económica, más bien por ratos parece más de derecha que de izquierda, entonces cuesta definir lo que es este movimiento, ¿no? Bueno, la definición siempre fue la ideología, un movimiento progresista, democrático, de avanzada, casi algunos le llamaron de socialdemocracia, algo que no habíamos tenido en México en 80 años, creo que desde la época del presidente Lázaro Cárdenas. Entonces todo esto ha sido muy importante, pero sí, efectivamente, ha habido medidas y decisiones en las que coinciden con los empresarios. Pero el presidente fue muy claro desde un principio en su estrategia política: vamos a separar el poder económico del poder político. Porque antes, efectivamente, las grandes corporaciones y empresarios de México controlaban a la mayoría de los funcionarios de gobierno, incluso del presidente de la República en turno. Entonces, esto fue muy importante separarlos. 2, obligarlos a que pagaran impuestos, porque no pagaban impuestos las grandes corporaciones. Y si llegaba a pagar algunos, se los devolvían con algún sistema fiscal y algún mecanismo fiscal. Y todo esto hizo un cambio radical. No había posibilidad de que se escaparan. Todavía hay 1 o 2 demandas de algunos de los empresarios.
Televisión Azteca, entre otros, lo que no ha querido pagar impuestos. Interpuso un amparo y se han estado defendiendo con abogados, pero tarde o temprano pues no puede haber excepciones, los impuestos los pagamos todos, porque los de hasta arriba menos lo van a pagar, que son los que más riqueza generan, ¿no? Entonces, creo que todo eso ayudó mucho a que la mentalidad y la participación ciudadana en apoyo a López Obrador creciera enormemente y en favor de Morena, cuando al principio efectivamente la gente no entendía que era Morena, simplemente decía es un movimiento nuevo, es una apertura, es una posibilidad de participar más democráticamente. Y luego la otra frase que utilizó, ¿no? Los pobres primero. Y entonces comenzar a revertir todo esto que era una mentalidad que se había olvidado lo que se en llama, México, ¿no? lo que acá llamamos las brechas, ¿no es cierto? Esas enormes brechas que hacen que una parte muy importante de la sociedad no participe en los beneficios del crecimiento que, por ejemplo, acá hemos tenido. Ahora, ¿por qué ese ensañamiento de Andrés Manuel López Obrador con Dina Boluarte y esa defensa cerrada de Pedro Castillo? O sea, Pedro Castillo es cierto, yo le hago la introducción para que le quede claro a usted qué es lo que yo opino, claro, que me ha causado montones de problemas. Es decir, acá hubo gente que no reconoció el resultado electoral, que habló de un fraude que nunca se pudo acreditar, que luego, una vez instalado en el gobierno Pedro Castillo, es cierto, tuvieron una política de boicot, de amenazarlo permanentemente con la vacancia presidencial o de hostigar a sus ministros. Eso es verdad, ¿no es cierto? O sea, no es que la derecha acá celebró el triunfo de un maestro rural, sino inició una guerra en contra de él y por sacarlo. Pero el problema es que eso es mirar la realidad solo con un ojo. En el otro lado tenías un presidente con unos niveles de ineficiencia e incapacidad de conducción del país brutales. Nunca en la historia del Perú hemos tenido tantos ministros porque no se ponía de acuerdo consigo mismo y los cambiaba casi todos los meses. No había una estrategia clara de gobierno, el Perú era un desmadre y encima empezaron a aparecer signos muy preocupantes de corrupción, ¿no? Claro. Entonces, y esto termina en el capítulo en el que el presidente pretende hacer un golpe de Estado. Entonces, ¿cómo es defendible eso, no? Sí. Bueno, no quiero meterme mucho en política interna de Perú, ¿no? Pero respetando un poco pues, la parte diplomática y simplemente yo creo que el apoyo, como todos los gobiernos de derecha o de izquierda, tienden a formalizarse, a concentrarse en Latinoamérica y entonces fue un apoyo natural. Nosotros, pues, en Bolivia, digamos, a Evo Morales, el gobierno, y hubo estos cambios de gobiernos que pues eran auténticamente electos inicialmente, si hubo cambios o no en la estrategia o en la política de gobierno, bueno, fue algo. Y también México se ha opuesto siempre, se ha manejado la política exterior el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Pero eso es lo que llama la atención, que eso ha sido un principio de la política exterior mexicana y creo que nunca, antes en la historia de México, un presidente se había metido tanto como Andrés Manuel López Obrador con Perú. ¿No? Seguramente. Desconociendo la legitimidad de la presidenta y reivindicando a Pedro Castillo como presidente. O sea, eso es una... ¿No? Sí, claro. Pero bueno, esto es algo que él decidió, no se ha manejado públicamente tanto como una decisión simplemente de México respetar y a los gobiernos democráticamente electos. En fin, en este caso, bueno, pues se dio esa controversia y a lo mejor, pues también de aquí para allá hubo alguna reacción en contra del querer pues darle refugio a Pedro Castillo, del gobierno de López Obrador. De hecho, bueno, su detención fue camino a la Embajada de México. De México, sí. En Lima, ¿no? Senador, tenemos que ir a la pausa. Le agradecería que regresemos, porque usted está acá, no en su condición de senador de Morena, usted está acá en su condición de secretario general de la Federación Minera de México. Así es. O sea, usted representa a los trabajadores mineros de México que están participando en un evento internacional que organiza la Federación Minera del Perú, ¿no? Así es. Y de eso también quería... Claro, con mucho gusto. Quería hablar. Vamos a la pausa, estamos en Exitosa, regresamos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, y está Napoleón Gómez Urrutia, senador del partido Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, que gobierna México y, como señalábamos antes de la pausa, según todas las encuestas, va a seguir gobernando los próximos 6 años, porque son los favoritos largamente de ganar la próxima elección.
Pero aparte del senador, en realidad Napoleón está acá como presidente de la Federación de Trabajadores Mineros de México, participando en un evento. Pero yo quería rápidamente cerrar el círculo sobre lo anterior. Yo sé que es complicado. Usted, senador, es un extranjero de Perú, no puede, ¿no? Pero ¿tiene arreglo esto de la relación entre Perú y México? O sea, ¿qué hay que hacer para que esto se arregle? Además, acá terminó pagando los platos rojos el embajador, que es un tipo de lujo, es un lujo de embajador y terminó yéndose. Sí, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que siempre hay raíces históricas muy importantes entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Más, por ejemplo, aquí, igual que en México, tenemos una historia muy rica en la minería, en el desarrollo industrial, en los puertos, en el comercio. Claro que debe haber un arreglo, por supuesto, y ojalá haya mayor apertura y de los asesores, de los presidentes en turno, para que abran este mecanismo. Por ejemplo, en este caso, mi presencia aquí pues, es a través de los sindicatos, porque los sindicatos en México juegan un papel muy importante. Y la fuerza de nuestro sindicato probablemente es el sindicato industrial más grande de todo México, el de los mineros metalúrgicos, siderúrgicos. Y bueno, estamos en la industria del transporte y en otras actividades. Entonces, lo que estamos tratando es de unificar y fortalecer el sindicalismo en nuestros países, de una visión democrática, moderna, eficiente, de seguir explotando esta actividad tan importante para nuestros países, pero con criterios de respeto, de responsabilidad social, de cuidar los intereses y defender los intereses de los trabajadores. Y por eso creamos esta Federación Internacional Minera. Ayer la firmamos con compañeros dirigentes de Argentina. Se ha creado la Federación Internacional ayer por la Minera. tarde la firmamos, con dirigentes de Argentina, con dirigentes de Perú, de México y de Canadá. Prácticamente todo el porque además hay un asunto bien interesante con la internacionalización de la economía. O sea, el Grupo México opera en el Perú, es el dueño de una de las explotaciones más grandes, que es la Sauder, ¿no sé? De todos los complejos que tiene. Maneja la más grande refinería de cobre del país, de las que nos hacen falta muchas más de las que tenemos. Y yo me imagino que esta federación, está planteada la posibilidad de que las transnacionales como el Grupo México se reúnan con los representantes de no de un país, sino de varios, donde ellos están operando, para discutir condiciones para sus trabajadores en todos los países donde están, ¿o no? No, sí. Bueno, lo que queremos es mandar un mensaje claro a las grandes empresas multinacionales. Por ejemplo, en este caso se forma contra esta empresa Newmont. Newmont es el segundo grupo minero más grande del mundo, es una empresa norteamericana. Pero Grupo México igual, con Southern Peru Copper Corporation, tienen un control total aquí de la actividad minera, pero no siempre manejan las mejores estrategias y políticas en sus relaciones laborales. Usan mucho la explotación, los abusos, la falta de respeto a los dirigentes democráticamente electos, y entonces hay una serie de violaciones constantes y de choques y fricciones. O sea, quieren manejar la actividad económica, pero también la actividad sindical y la actividad humana, y cometen muchas violaciones. Nosotros en México, contra el Grupo México, hemos tenido conflictos enormes por años históricos, porque precisamente pues nosotros sí tenemos un sindicato democrático que defiende los derechos de los trabajadores, que está comprometido con los verdaderos intereses de todos los trabajadores, y en eso hemos estado luchando y que hemos construido una gran organización sindical, que por cierto, este año cumple ya 90 años de que se fundó. Ahora, ¿cómo han resuelto en el Perú un problema muy serio? O sea, largamente el Perú, la principal fuente de ingresos, lo marcan nuestras exportaciones, es el mineral, y dentro del mineral el cobre. Pero hay un problema ahora, una discusión, porque no logramos atraer la confianza, darle la confianza a los grandes inversionistas para que vengan a traer acá su dinero. Pero por otro lado hay enormes conflictos con las comunidades de las zonas donde se realizan las operaciones mineras. Entonces tenemos que resolver dos problemas, ¿no? Darle confianza a los inversionistas, que somos un país en el que su plata no está en riesgo, porque 6 veces hemos cambiado de presidente en 6 años, pero por el otro lado establecer un clima distinto con las comunidades. ¿Cómo se ha manejado eso en México? Bueno, lo que pasa es que no podemos permitir que el crecimiento de las empresas, desde el punto de vista de los trabajadores, sea en base a una especie de esclavismo disfrazado y de explotación y de sometimiento. La minería moderna no funciona así en otros países. Funciona ya, los dirigentes sindicales, los líderes, los
organizaciones no son niños chiquitos que les tienen que decir cómo hacerlo, ni tampoco castigarlos. La riqueza de un país la forman los trabajadores, la integran los trabajadores. Las máquinas, la maquinaria, el equipo no se mueve por sí solo. Y no hay desarrollo industrial ni en México, ni en Perú, ni en el mundo sin los metales y sin la minería. Todos usamos los metales y se les olvida que los extraen en el fondo de la tierra los trabajadores mineros y los transforman los metalúrgicos y los siderúrgicos. Entonces se tiene que tratar con respeto a estos sectores, que es lo que hemos hecho nosotros permanentemente en nuestra organización. Aquí hay sindicatos que también están luchando con los mismos objetivos, igual en Argentina, en Canadá y en muchos otros países. Esto va a crecer. La decisión de ayer es un paso histórico. Hay canadienses también. Sí, canadienses, sí, estuvieron aquí, que son también trabajadores de Newmont, de la parte de los United Steelworkers, de los trabajadores acereros de Canadá, que es un sindicato probablemente el más importante también de Canadá, y Estados Unidos, porque es un sindicato internacional. Es un sindicato de casi 900,000 miembros trabajadores. Nosotros tenemos prácticamente casi 300,000 en México, en el sector minero. Pero hay varios contrastes. Por ejemplo, efectivamente en Perú, la minería del cobre y toda la actividad minera de explotación del oro y de la plata, que ocupa Perú lugares de los primeros en el mundo, los primeros 3 lugares, en algunos el 1, en otros el segundo. Pero estábamos viendo ayer en una presentación que nos hicieron, y bueno, ya la conocíamos estos detalles. El empleo que genera es básicamente a través de empresas terceras, no es de contratistas, porque es una forma muy cómoda de las empresas de no tener una obligación y una responsabilidad laboral. Una tercera parte son trabajadores sindicalizados. Y si uno voltea a ver, por ejemplo, países en Escandinavia, los países de Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, pues son los que tienen la tasa de sindicalización más grande del mundo. 85-90% de todos los trabajadores de todos los sectores están afiliados. Son los países que tienen una eficiencia productiva la mejor que hay en el mundo, los menores niveles de corrupción. Entonces, ¿cómo pueden convivir y tener los mayores niveles de ingreso de todo el mundo? Los mayores fondos de pensiones de todos los trabajadores en el mundo, más que Estados Unidos, países de 5 millones de habitantes como Noruega, tiene un fondo de pensiones de más de 900,000 millones de dólares. Entonces los trabajadores cuando se jubilan, se retiran, viven dignamente. No pasan a ser pobres. No pasan a ser pobres, tienen su casa de campo, tienen sus hijos educados en las universidades, tienen 2 automóviles, tienen una vida normal que como la tenían cuando entregaron toda su vida, lo cual es justo porque pues, si realmente se sacrificaron y entregaron su vida, su esfuerzo, su sacrificio, bueno, que se les reconozca. Aquí lo que sucede, igual que en México y en otros países de Latinoamérica, es que no dan esas oportunidades, no hay fondos de pensiones. La gente no vive con la pensión oficial que se tramita. Nosotros ahora vamos a reformar el sistema de pensiones en México. Ahora en febrero, iniciamos el 1 de febrero un nuevo periodo en el Senado de la República. El último, ¿no? El último ya, de este año y de López Obrador. Porque ya vendrá después, a partir del 1 de octubre, un nuevo gobierno, que va a ser electo. La primera presidenta mujer. Primera presidenta mujer, que ese también va a ser otro novedoso. Vamos a ver, porque aunque la candidata de Morena es una mujer muy científica, preparada, capaz, una mujer seria, profesional, pero bueno, pues para México va a ser un experimento también que llegue una mujer. Yo creo que lo puede hacer muy bien, tiene toda la capacidad. Pero bueno, van a cambiar las cosas y lo que queremos es prepararnos. Y así como las grandes empresas multinacionales se juntan, se asocian por la globalización, ¿por qué los sindicatos no podíamos hacerlo? Y este fue uno de los criterios que ayer utilizamos para la unificación. Vamos también a intercambiar experiencias, programas de educación, de capacitación, estrategias de negociación, porque cuando las empresas no lo permiten, y no les gustan las empresas, probablemente Newmont ni Grupo México estén contentos con esto con que formamos ayer, con la constitución de este Frente Internacional Minero, y va a seguir creciendo. Pero yo creo que es algo que ya era necesario hacer, y creo seguramente va a ser muy importante que se sepa, y es como un mensaje pues a ellos y a los trabajadores también. Nos podemos unificar. Nosotros decimos que en la unidad está la fuerza, pero en la fuerza está el poder para modificar las cosas y exigir respeto a los derechos de las personas y de los trabajadores. Napoleón, le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Muchas gracias. Mucha suerte. Nicolás. Gracias.